Sean todos bienvenidos. Vamos a dar continuidad de la página 20. Estamos viendo grupos sociales, donde dice parentesco o el parentesco. Es un grupo organizado cuyas bases se encuentran relacionadas en los lazos de consanguinidad y de afinidad derivados de la familia. El parentesco ya lo habíamos explicado cuando hablamos del concepto de familia. Hablaba precisamente ahí dentro de la definición de familia. Se mencionaba el concepto de parentesco. Dijimos que son precisamente esos lazos invisibles que nos unen con otras personas, pero que se dan a través de la consanguinidad, lo que llamamos parientes de sangre, o de la afinidad, lo que llamamos parientes políticos, ¿no? Entre los parientes de sangre están los hermanos, los papás, los hijos, los abuelos, y dentro de los parientes por afinidad vamos a encontrar al yerno, a la nuera, a los cuñados, los tíos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente ya lo habíamos analizado anteriormente y pasamos ahora a lo que es el grupo social denominado ciudad. Y quiero aclarar, no es lo mismo ciudad que municipio, no es lo mismo ciudad que ayuntamiento. Aquí vamos a conceptualizarlo de la siguiente forma. En la Edad de Piedra, para que una aldea sobrepasara el número de unas cuantas decenas de viviendas que tenían, se necesitaban los siguientes requisitos: excedente de alimentos, suministro suficiente de agua, sistema de transporte. El hombre, en su desarrollo social e individual, pudo percatarse de que esos tres requisitos que eran necesarios para satisfacer sus necesidades los encontraba en los valles de los ríos. Y fue así que hace unos 6 o 7 mil años se fundaron ciudades en los valles del río Nilo, Tigris y Éufrates, que fueron importantes y populosos en su época. Bueno, aquí está el texto haciéndonos ver que para que se pueda fundar una ciudad, y quiero que entiendan el concepto de ciudad como el concepto de una comunidad, ¿sí? Un asentamiento poblacional. Ya lo que es el municipio ya es una figura jurídica dentro de lo que es la Constitución. El ayuntamiento va a ser el órgano de gobierno precisamente del municipio, por eso le digo, no es lo mismo. Entonces, una ciudad es una comunidad que se va asentando en un determinado territorio, pero como nos menciona acá, desde épocas ancestrales ha tenido como requisito básico para que se den estos asentamientos, para que sean estas ciudades, el que se tengan suficientes alimentos, que se tenga suficiente agua y que se tenga un mecanismo de transporte precisamente para lo básico que requiere todo asentamiento poblacional. Entonces, quiero que, más allá de que aquí nos van a hablar de algunas otras culturas, quiero que nos centremos en la ciudad en donde vivimos, ¿no? Que pensemos en Tapachula. Tapachula es una ciudad, una comunidad que ya estaba establecida desde antes de que llegaran los colonizadores europeos, en este caso los españoles, y podemos ver que cumple con estos tres requisitos que nos aparecen acá, porque afortunadamente es Tapachula y la zona en la que vivimos, en general todo el Soconusco, es una tierra muy fértil, ¿no? En donde hay abundancia de agua, pero vamos a centrarnos precisamente en nuestra ciudad. Excedente de alimentos. ¿Qué alimentos podemos encontrar que se producen en todo nuestro territorio? Pues aquí como dice acá, excedente. Y aquí la parte clave es entender que el excedente es que el alimento sobra, es decir, que no te estás tronando los dedos para poder alimentar a una población. Entonces, lo que es esta zona, y si nos vamos repito, a la época de antes de que llegaran los españoles, pues tiene una suficiencia respecto a lo que es la alimentación. Aquí se produce el mango, aquí se produce el plátano, hay soya, diferentes tipos de animales respecto a la ganadería, y también tenemos una gran ventaja: tenemos el mar y por lo tanto todos los productos del mar para consumo humano, o sea, los pescados, pues también nos dan esa abundancia en alimentación. Entonces, el tema de los excedentes de alimentos fue y afortunadamente sigue dando esta tierra muchos productos. Hoy en día con otro tipo de productos que se han ido cultivando, como el ramután, se me olvidaba también lo que es el cacao. Y bueno, es un tema de diversidad alimenticia que se tiene acá, por lo cual el Soconusco y la ciudad de Tapachula pues
generalmente no tiene tanta complicación. En cuanto a suministro suficiente de agua, bueno, nosotros tenemos diversos ríos que atraviesan nuestra ciudad, ¿no? Está el Cahuacán, el Cuatán, el Texcuyuapan, ríos que yo sé que en la actualidad nosotros cuando hablamos de suficiencia de agua es para los diferentes utilidades que se le da al agua, ¿no? Por supuesto, la principal será ingerirla para que el ser humano pueda vivir, pero recuerden que también el agua se utiliza para higiene, para diversas cosas, ¿no? Entonces, al tener 3 ríos que atraviesan nuestra ciudad, pues afortunadamente también tenemos suficiencia de agua. Ahora, aquí cabe aclarar algo. El tema de el agua en específico que nosotros vemos, o los ríos que vemos en la actualidad, podemos ver que se ven contaminados, pero eso ha sido desafortunadamente en las últimas décadas. Pero si nos vamos precisamente a aquella época precolombina, es decir, antes de que llegaran los colonizadores, pues el agua era muy limpia, incluso quizás hace 100 años, un poco menos, el agua era cristalina y se podía beber. Hoy en día, pues toda la contaminación ya hace que desafortunadamente una persona no se pueda acercar al río y tomar agua de ahí, ¿no? Por esa contaminación, por supuesto le haría daño al organismo. Pero bueno, el tema del agua es algo que abunda en esta zona. Y un sistema de transporte. En aquella época el transporte generalmente iba a ser a través de lo que es caminar, ¿no? Recuerden que los caballos vinieron precisamente con los españoles, pero aquí lo que quiero que entendamos es que el medio de transporte implica también un camino por donde recorrerlo, y afortunadamente lo sigue siendo, y en aquella época también lo era, todo lo que es el Soconusco, y si ustedes quieren todo lo que es la costa de Chiapas, es un camino plano, es decir, no vas subiendo montañas. Afortunadamente es un camino bastante accesible, bastante plano, en donde el ser humano puede conducirse, puede transportar los diferentes productos que se tengan que comerciar. Entonces, en aquella época, como hoy, el tema de la transportación pues era algo viable porque el camino estaba trazado. Obviamente los medios de comunicación que se tenían en aquella época, el medio de transporte pues eran los seres humanos, caminar a pie. Hoy en día pues sabemos que tenemos carreteras, tenemos tren, tenemos barcos, etcétera, ¿no? Ahora, después viene un análisis, la página 21, de lo que van a ser ya las ciudades contemporáneas, pero primero nos va a hablar de una evolución. Comienza diciendo la página 21: el exagerado desarrollo de las ciudades ha dado lugar a cambios extraordinarios. Las primitivas aldeas se encontraban organizadas formando grupos sociales y tomando como base el parentesco, gobernadas por leyes consuetudinarias, es decir, por costumbre, ya que no existían códigos. Bueno, aquellas aldeas, aquellas pequeñas comunidades tenían que ser gobernadas. Cuando me refiero a gobernadas, sí tiene que haber alguien que tome el mando, que oriente al resto de la comunidad para decir qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se debe hacer precisamente para que se tengan los satisfactores, para que se tenga lo básico para poder vivir. Entonces, generalmente quien asume ese liderazgo, o quien el pueblo o la comunidad decide que tome ese liderazgo, es el que llamamos político, ¿no? Ahora, en aquellas primeras aldeas, en aquellas primeras comunidades, ¿cómo se formaban o cómo se iban agrupando estos núcleos poblacionales? Pues como dice acá, se van dando en base al parentesco, es decir, se asentaban por familias. Incluso en el derecho romano, por ahí hay una parte en la que hablan de que se van asentando en lo que es los inicios de Roma, por clanes, es decir, por grupos familiares, en donde existía la figura del pater familia, que era un líder de la familia, pero en la familia se tenía precisamente a los parientes de sangre, pero también a los parientes políticos, es decir, a los que se iban casando. Generalmente las mujeres que se casaban con los hijos del pater familia o los nietos del pater familia se sumaban a esta familia. Entonces, la idea de agruparse se sustentaba más en un tema del parentesco. Y nos menciona también que se gobernaban por leyes consuetudinarias. ¿Qué es una ley consuetudinaria? Que es aquella que se va generando basada en la costumbre, es decir, lo que vas viviendo en el día a día y que repites una y otra vez, lo vas dejando o la vas
fortaleciendo al grado de que se convierte en una ley, ¿no? Algo que se repite tantas veces, ya sabes que la próxima vez que se repita tendrá la misma sanción o el mismo privilegio o el mismo premio, porque estás realizando una misma acción. Entonces, las leyes consuetudinarias a las que se refiere aquí el texto son aquellas que se basan en la costumbre, ¿no? Hoy en día, nuestros pueblos originarios, es decir, los pueblos indígenas de México, todavía se rigen, independientemente de las leyes mexicanas, también por sus usos y costumbres, es decir, este tema consuetudinario que tienen desde pues ya cientos de años, ¿no? Ahora, las ciudades contemporáneas, de aquí ya vamos a las ciudades actuales, son más sofisticadas y con muchas otras necesidades. La división del trabajo en amplia variedad de ocupaciones especializadas. Una organización social basada en la ocupación y clases sociales más que en el parentesco. Instituciones formales de gobierno basadas en el territorio más que en la familia. Un sistema de trueque y de cambio, medios de comunicación y registro de edad y una tecnología racional. Vamos a analizar cada uno de estos puntos ya de las ciudades en las que nos toca vivir a nosotros, para que entendamos cómo se han ido pues, volviendo complejas precisamente las ciudades, estos asentamientos humanos. Primero habla de que se da la división del trabajo en amplia variedad de ocupaciones especializadas. Bueno, pues entendamos que como los asentamientos se vuelven más grandes, la sociedad evoluciona, las necesidades también son distintas, cada vez son más complejas. Por ejemplo, pensemos en ya explicamos en su momento en la unidad 2 la división social del trabajo. Pensemos en alguna profesión que se requiera para Tapachula y que municipios aledaños a nuestra zona, como podrían ser Cacahuatán, Tuzlachico, Huehuetán, Tuzantán, quizá no lo necesitarían. Bueno, nosotros tenemos un aeropuerto aquí en Tapachula, por lo tanto en un aeropuerto uno podría decir, bueno, se requieren ingenieros en aeronáutica. Al tener un aeropuerto se requiere que existan profesionales de esta materia. En los municipios aledaños que no tienen aeropuerto, un ingeniero en aeronáutica, pues prácticamente podemos pensar que no tiene cabida para lo que es la profesión en la que él se desempeña. Entonces vamos viendo cómo los asentamientos humanos van evolucionando y van haciendo cada vez más necesarias diferentes profesiones, que es precisamente la división del trabajo. Pensemos en otras cosas. Generalmente las comunidades rurales siempre necesitaban de un maestro, y sobre todo si nos vamos a los principios del siglo pasado, un maestro y un doctor. Pero como ha ido evolucionando cada vez más y más y más el ser humano, las sociedades, y también nos han llegado las enfermedades, el tema del médico va haciendo que se vaya especializando también al grado de que en una ciudad como Tapachula, como Tuxtla, como San Cristóbal, obviamente si nos vamos a lo que sería nuestro país, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ya se necesitan también especialistas. Vas requiriendo de cardiólogos, pediatras, geriatras, nefrólogos, es decir, dentro de lo que es la medicina, también especialistas en cada uno de los padecimientos que puede tener el ser humano, cosa que se va generando precisamente por la evolución del ser humano y en este caso pues la evolución también de las enfermedades, ¿no? Entonces vamos notando cómo al volverse complejas a base del tiempo, la evolución en estas comunidades, también se requieren nuevas profesiones, adaptándose a las realidades de la comunidad en la que se está viviendo. Entonces se refiere precisamente al punto 1. Se requieren, por supuesto, abogados, maestros, trabajadores sociales, ingenieros, arquitectos, bueno, diversidad de profesiones, porque los tiempos en los que nos toca vivir cada vez más requiere de especialistas en determinadas materias. El punto 2, una organización social basada en la ocupación y clases sociales más que en el parentesco. Les comentaba que, por ejemplo, los romanos se asentaban por un tema de familias, el pater familia, los clanes que les comenté. Sin embargo, en la actualidad nosotros podemos ver que aquí, en la misma ciudad en la que vivimos, los mismos familiares pueden estar asentados, es decir, pueden tener su vivienda en diferentes partes de la ciudad, a tal grado que un hermano o la mamá puede vivir, no sé, en Laureles
y algún miembro de la familia puede vivir en, no sé, en la Indeco, y otra familia puede vivir en la zona centro. Es decir, ya los asentamientos no están sustentados en el tema del parentesco. Entonces, ¿en qué se van a sustentar el que tú te puedas asentar en una o en otra parte de la ciudad? Como dice acá, en una organización social basada en la ocupación y las clases sociales. Por ejemplo, si nos centramos en la ocupación, vamos a encontrar que incluso hay fraccionamientos que llevan el nombre de fraccionamiento universitario. Es decir, se estableció un fraccionamiento, una colonia, en donde se dieron facilidades para las personas que trabajan para lo que es la Universidad Autónoma de Chiapas. Y ahí se fueron asentando. Por supuesto, no viven solamente gente que trabaja para la universidad, pero en su momento esa era la idea, ¿no? Hay en diferentes ciudades, siempre ahí vamos a encontrar la colonia magisterial. En Tuxtla Gutiérrez hay una colonia que llaman la colonia electricista. Es decir, según la ocupación, recibiste apoyo, a veces financiamiento, para que en algún lugar se fueran asentando precisamente las personas que se dedican a ese trabajo, a ese gremio. Pero también habla aquí de las clases sociales. No solamente a qué te ocupas, sino cuando vemos clases sociales, en qué círculo social, cuánto ganas, qué tanto capacidad de poder, de influencia tienes en la sociedad. Y vemos comunidades o colonias dentro de una ciudad en donde cada una de las personas se va asentando en base a lo que puede adquirir. Es decir, un terreno de 10 por 20 en la zona del puerto tiene un precio. Un terreno de 10 por 20, o sea, 10 metros por 20 de fondo, en la zona centro tiene un precio mucho más alto. Un terreno de 10 por 20 en colonias como Valle Dorado, en Tapachula, tienen otro precio. Entonces vamos dando cuenta, creo que incluso ni siquiera es de 10 por 20, ahí siempre es el doble de ese volumen en Valle Dorado lo que venden. Entonces nos vamos dando cuenta cómo la misma cantidad de terreno, dependiendo de la zona, tiene un valor, tiene una plusvalía. A partir de ahí, para lo que te alcanza a ti como individuo, vas comprando y vas colocando tu vivienda. Entonces podemos ver que hay fraccionamientos de clase media, hay fraccionamientos que son de clase alta, y también hay colonias que podemos identificar de clase baja. Por ejemplo, hay colonias que en el nombre sabemos qué clase social generalmente vamos a encontrar. Hay una colonia que se llama Pobres Unidos. Bueno, pues entonces ya nos vamos dando una idea. Los habitantes de esa colonia, ¿a qué clase social pertenecen en su mayoría? Yo creo que una colonia de clase media aquí en Laureles, que en su mayoría va a habitar la clase media ahí, sería por ejemplo Laureles, ¿no? En Tapachula. Clase alta, yo creo que Valle Dorado es la colonia por excelencia, o el fraccionamiento por excelencia aquí en Tapachula. Aunque van a haber diversas casas en Tapachula donde sabemos que puede haber una persona muy adinerada con mucho poder, pero hay fraccionamientos o colonias, es decir, de tal suerte que fueron ordenadas por parte de lo que son las autoridades municipales en lo que fue el permitir estos fraccionamientos, para que se fueran asentando personas de diferentes clases sociales. Entonces vamos viendo cómo la organización social ya se basa más en un tema del gremio o la ocupación a lo que te dedicas, y en su caso también a la clase social a la que se va perteneciendo. Siguiente punto: instituciones formales de gobierno basadas en el territorio más que en la familia. Bueno, el gobierno, ¿cómo distinguirlo? Ya no se va a centrar en hasta allá está la familia fulanita de tal, entonces quien gobierna es el abuelo, el pater familia, el jefe. No. En el caso de las ciudades contemporáneas, se va a basar en un territorio, y quien va a gobernar, en el caso ya de nuestro país, lo conocemos como presidente municipal, si hablamos de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una idea de dónde termina Tapachula y dónde comienza Tuxtla Chico. Es decir, hay una línea imaginaria, porque al final de cuentas no hay una barrera real, en donde si vamos en carretera, vamos a pensar, si vamos en la carretera que sale de Tapachula y que va hacia Tuxtla Chico, por lo que sería aquí la colonia Bonanza, hay una idea que se tiene por parte de todos los habitantes que pasando el paso a desnivel, que está después de una gasolinera, y llegando a lo que se conoce como el Manguito, le llaman muchos, a partir de ahí concluye Tapachula y comienza Tuxtla Chico.
final de cuentas, repito, no es 100% exacto, ¿no? Pero al fin, esa es la referencia que tenemos de dónde termina un municipio y dónde comienza otro. Pero ¿a qué va esto? Estamos delimitando un territorio, todos los municipios tienen sus límites y están determinados, porque sí están determinados en la ley, pero lo importante saber es que si estás, por así decir, si estamos manejando el manguito, ¿no? O el puente, si estás 200 o 300 metros hacia lo que sería el oeste, vas a pertenecer a Tapachula. Si vas en sentido contrario y pasas 100 metros después del manguito, después del puente, estarás dentro de lo que sería el municipio de Tuxtlachico. Y a raíz de esto es que tú vas a pagar predial, vas a pagar el servicio de agua, vas a entenderte con las autoridades de uno u otro ayuntamiento. Entonces, la separación ahora es basada en un tema territorial y el gobierno no se centra en un tema familiar, se centra precisamente en las autoridades que que toda la comunidad va a estar eligiendo, en el caso de los presidentes municipales, cada 3 años, para que gobiernen precisamente a lo que es una ciudad, ¿no? O un municipio. Ahora, un sistema de trueque y de cambio. Bueno, recuerden que el trueque es intercambiar un producto por otro y generalmente en estos intercambios se va buscando que el producto que intercambias tenga el valor aproximado o parecido al que estás recibiendo. Pues tanto en Europa como en nuestro continente, en épocas anteriores se manejaba mucho el trueque. En algunos lugares no existió y después desarrolló hacia lo que es el papel moneda. Pero repito, no existió lo que era el papel moneda y lo que se hacía era el trueque. A lo que tú te dedicas, lo que tú puedes producir, lo intercambias por algo que necesites, que tú no produces y produce otra persona. Entonces, si por así decir, tú producías maíz, entregabas maíz a cambio de alguna persona que pudiera generar textiles y te pudiera hacer una camisa o un pantalón. Entonces, aquel necesitaba alimentarse, tú llevabas maíz. Tú necesitabas vestir, él te daba una camisa o un pantalón. Entonces estabas intercambiando lo que son satisfactores de primera necesidad, alimento y vestido, uno por otro. Pero en las ciudades actuales ya el sistema de trueque ya se centra en el papel moneda, en el dinero. Y aquí es donde tenemos que analizar, quizá no lo hacemos mucho o no nos podemos a reflexionar más, mejor dicho, en esto, en dónde se sustenta el valor de las monedas, de los billetes que nosotros tenemos, porque al final de cuentas es un pedazo de papel, un billete es un pedazo de papel con una impresión. Y podríamos pensar, bueno, al final de cuentas yo agarro una hoja de papel, igual, hago un rectángulo, porque este rectángulo que tiene una impresión de héroes de la nación, etcétera, vale tanto. Bueno, el valor real de las monedas, el valor real de los billetes se sustenta precisamente en el Producto Interno Bruto de nuestra nación, es decir, en lo que nosotros como país podemos producir. En otras épocas se sustentó para los países, tanto oro tienes, tantos billetes y monedas puedes emitir. Incluso en su momento habían monedas de oro y plata que el valor en sí de la moneda era el real. Hoy en día lo que manejamos principalmente es el papel moneda, ¿no? Los billetes, aunque también hay moneditas, pero ya no son de oro ni de plata. Entonces lo que se maneja es precisamente para darle valor a esas monedas y a esos billetes es lo que el país produce, es decir, la riqueza que puede generar un país se plasma en el volumen de billetes y monedas que tenemos. Digo, hay muchos otros factores, pero para entenderlo tal vez de una forma muy simplista, en las monedas. Por eso es que cuando hay demasiado circulante, es decir, muchos billetes y muchas monedas, y hay poca producción, lo que realiza el Banco de México es recuperar o almacenar, si lo quieren ver así, billetes y monedas porque están perdiendo su valor, las devaluaciones que conocemos, ¿no? Es algo mucho más complejo, pero quiero que lo podamos entender así de una forma algo simple, en donde sustenta el valor de la moneda. Pero también quiero que entendamos la importancia del circulante en una ciudad. Sistema de trueque y cambio. Si en una ciudad no hay circulante, como me refiero a circulante, es decir, no hay dinero circulando, todos lo resentimos. Ahorita que inició la pandemia,
yo estoy seguro que todos se dieron cuenta que faltaba dinero. Faltaba dinero porque empezaron a despedir a muchas personas y por lo tanto no había ingresos para los distintos hogares. O el que producía algo, es decir, no me despidieron, pero produzco algo, pero no hay quien me lo compre. ¿Y por qué no hay quien me lo compre? Porque seguramente despidieron a muchos, al no tener ingresos no me pueden comprar el producto que yo tengo. Si la persona que produce pone en venta su producto y nadie se lo compra, él empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque no puede comprar ahora los satisfactores distintos a los que él produce. Las personas que trabajan, que son asalariados, es decir, que trabajan para un patrón, son despedidos, no tienen el ingreso para el hogar. Entonces lo que está faltando es que fluya el recurso. Y les voy a poner un ejemplo que alguna vez vi, creo que fue en internet, muy burdo, pero para que nos demos cuenta cómo es importante que esté el circulante y sobre todo que lleguen los recursos en muchas ocasiones de fuera de la misma comunidad. El ejemplo estaba así. Una persona que iba en su coche viajando en la tarde-noche tiene que llegar a una ciudad bastante lejana, pero ya le llegó la noche, va un poco cansado para conducir. Por su trabajo tiene que llegar a la ciudad lejana, pero al estar cansado se detiene en un pequeño poblado. Al llegar a ese pequeño poblado llega al único hotel que tiene el pueblo, que tiene la ciudad. Se acerca con la persona que atiende y le pregunta en cuánto sale una habitación para pasar la noche ahí, y le dicen que la habitación tiene un valor de 500 pesos para pasar la noche. Él le dice que todavía no está seguro de si va a pernoctar en el hotel, si le permite ver la habitación, hacer una llamada telefónica, y en base a esa llamada telefónica él va a decidir si se queda o no se queda. Pero para asegurar que no llegue otra persona y le gane la habitación que está disponible, le dice al dueño del hotel: aquí están los 500 pesos que cuesta la habitación. Si después de esa llamada yo tomo la decisión de quedarme, pues ya, ahí se queda el dinero. Si no, pues le pido que me haga la devolución porque tendré que seguir mi camino. El dueño del hotel le dice: adelante, perfecto. El señor sube a la habitación donde va a hacer su llamada, y el dueño del hotel, confiando en que ya es tarde, que el hombre se ve cansado, dice: bueno, él se va a quedar en este hotel. Por lo tanto, no me va a pedir la devolución del hotel, del dinero del cuarto. Entonces agarra en ese momento y se va inmediatamente con el carnicero y le paga los 500 pesos que el dueño del hotel le debía al carnicero por concepto de en este caso carne que le había vendido precisamente para el restaurante del hotel, y le paga al carnicero. El carnicero, con esos 500 pesos, se va con el carpintero y le paga 500 pesos también que le debía de una vitrina, de un estante que le hizo precisamente para colocar la carne que él vende. El carpintero recibe esos 500 pesos de lo que es el carpintero del carnicero. Ahora, el carpintero va con esos 500 pesos y le va a pagar al herrero lo que son algunas herramientas y utensilios que le ayudó a elaborar precisamente al carpintero, pero que obviamente no le había pagado. Entonces, el carpintero le paga al herrero. Y el herrero va y ahora acude con la prostituta con la que días anteriores había tenido intimidad, y de igual manera no le había pagado, le paga los 500 pesos. La prostituta recibe los 500 pesos y posteriormente acude con el dueño del hotel y le paga los 500 pesos que le debía precisamente de el uso de una habitación en la cual ella tuvo intimidad con lo que es el herrero. Baja la persona después de hacer varias llamadas y le dice al dueño del hotel, la persona que llegó de noche y que llegó en su auto y que llegó cansado: ¿sabe qué? Acabo de recibir llamadas de mi trabajo y me exigen que yo llegue lo más pronto posible, por lo tanto no voy a poder quedarme en este hotel.
tengo que continuar mi camino, lo molesto si me devuelve el dinero que le di. Y el dueño del hotel le devuelve los 500 pesos y esta persona se retira de la ciudad y se va. Aquí lo que tenemos que reflexionar es, con esos 500 pesos que llegaron de fuera, ¿se pagaron todas las deudas de las principales actividades económicas, de los que realizan las principales actividades económicas de ese municipio? Sí, se pagaron las deudas de un círculo de personas solo con un billete que llegó de fuera. Estoy tal vez exagerando hablar de todas las actividades económicas, ¿no? Pero sí se pagó las deudas de varias personas en las que entre ellos se prestaban algunos servicios, vendían productos, pero no se habían podido pagar por la falta de recursos, porque no había llegado un dinero extra o dinero de fuera. En cuanto llegó un billete, circuló entre todos y se pagaron las deudas, aunque al final el billete se retiró. ¿Y dónde hubiera sido que el billete estuviera nuevamente ahí? Porque entonces se pudieron haber pagado o contratado otros servicios o pagado otras deudas si existían. De ahí la importancia que entendamos de que existe el circulante en una ciudad. Entonces, el sistema de cambio que manejamos en la actualidad ya realmente no es el trueque, sino lo que es precisamente el papel moneda. Medios de comunicación y registros de edad. Bueno, medios de comunicación nosotros tenemos acá televisión, radio, redes sociales, y los hemos visto en su importancia, bueno, y lo vinculo con tecnología racional. Las redes sociales bien utilizadas nos han servido en momentos críticos, por ejemplo cuando fue el huracán Stan, a través de televisión y radio muchas personas pudieron ser rescatadas o ubicadas por sus parientes. A través de redes sociales, cuando vinieron los terremotos del 2017, a través de las redes sociales se mandaban cascos o utensilios que requerían en determinados lugares. Decían, necesitamos tantos cascos, o necesitamos tantos picos, tantas palas, y diferentes ferreterías mandaban en apoyo. Entonces, no se estaba limitado en ese aspecto, porque las redes sociales ayudaron mucho precisamente a que las personas tuvieran lo básico para estar en los rescates, ¿no? Entonces, en las ciudades tenemos comunicaciones, tenemos medios de comunicación, el registro de edad. El registro de edad es precisamente los documentos en donde nosotros podamos encontrar qué edad tenemos, y esa edad nos sirve precisamente, o le sirve principalmente al gobierno para saber en qué invertir. Si la población es mayor, pues invertir en las diversiones o en las necesidades de las personas mayores. Si es una población joven, bueno, buscar muchas fuentes de trabajo. Si es una población juvenil o infantil, bueno, pues apostarle a parques de diversión, escuelas primarias, etcétera. Entonces, el registro de edad también sirve mucho para saber en qué va a invertir precisamente un gobierno. Y quizá en la siguiente lección les voy a explicar, o les voy a poner como ejemplo lo que sucedió en la ciudad de España en el 2001 en base a precisamente el registro de edad. Cualquier duda, ya saben, lo pueden ir checando a través de lo que es el WhatsApp. Que tengan muy buen día.